en el Liceo Javier de la ciudad de Guatemala. Así que bienvenido, Mariano. Aquí quedas con estos muchachos y estas muchachas. Muchas gracias, Julio. Buenas tardes a todos y todas. Me uno a las felicitaciones de Julio en este día que dedicamos a celebrar con más ahínco la vida mediante el amor y la amistad. Espero que la hayan pasado bien y qué bonito estar compartiendo como comunidad un día tan significativo como este. Pues ya Julio decía un poco de lo que va este momento. El momento vamos a dividirlo en dos. El primero va a ser una ponencia donde iré como tratando de explicar un poco la materia, ¿no? ¿Qué es esto del coloquio? ¿Qué es esto del examen? Luego va a haber un momento de trabajo personal en el que ustedes van a hacer un coloquio y luego un examen. Para eso es que se les pidió tanto la oración que más les haya gustado o hayan sentido más o la que menos se sintió. Y también por eso se les pidió alguna imagen o algo que tuvieran de devoción. Para los que no lo tienen, no pasa nada. Son mediaciones que, como ustedes ya habrán ido reflexionando, propone San Ignacio y se propone de la espiritualidad para poder ir haciendo camino de oración. Y un tercer momento, que no lo mencioné al inicio, que va a ser regresar aquí a la sala y dudas, preguntas, cosas que se hayan suscitado, novedades, que ustedes vayan presentando, ¿no? Entonces, vamos a iniciar. Me presento un poco más. Ya Julio dijo, ¿no? Soy nicaragüense. Nací en Managua, viví ahí durante pues toda mi vida, hasta los 19 años que entré a la Compañía de Jesús. He estado hasta el momento en básicamente toda Centroamérica, excepto Costa Rica. Inicié en Honduras, en el área norte, en la parroquia de Lloro, luego en noviciado en Panamá, 2 años. Hice mi primera etapa en México. La primera etapa significa los primeros estudios, la filosofía. Y antes de ir a México estuve en El Salvador haciendo una especie de propedéutico durante 6 meses. Y ahora estoy acá en Guatemala desde octubre del año pasado, aquí colaborando en el Liceo Javier. Pues me tienen a sus órdenes, tal vez los chapines que me tendrán un poco más de cerca, igual todos ustedes por medio del correo me tienen a sus órdenes. Vamos a empezar con lo que nos truje Tencha, dirían los mexicanos. ¿Ven mi pantalla? Sí. Sí. Muy bien. He decidido nombrar este momento como dialogar, cerrar y recoger. Como bien nos decía Julio, el coloquio se entiende como ya la parte final de la oración. Es como el amarrar la oración y el recoger sería el examen propiamente. Pero antes de acercarme a lo que es el coloquio y el examen, quisiera como retomar algunas ideas que yo creo que siempre conviene tener presente. La primera es nuestra propia vida, ¿no? Todos nosotros somos un imbricado de estos tres componentes, lo psicológico, lo histórico y lo espiritual. La vida de la oración no se desliga de esto, ¿no? O sea, cada uno de nosotros tenemos nuestra propia psicología con todo lo que ello implica, desde lo más positivo, el manantial en términos del padre Cabarrús, hasta lo más negativo, ¿no? Esos traumas, esas heridas que venimos cambiando, que nos han venido cambiando. También tenemos nuestra historia, el lugar donde nacimos, los eventos particulares que se han venido suscitando, tanto en el lugar donde he nacido como a nivel global, ahora que somos más que nunca una aldea global, y esta parte espiritual, ¿no? Tanto la espiritualidad entendida como esta necesidad, esta búsqueda constante de la divinidad,
como esta capacidad también de emprender, de acceder a los nuevos modos de ser que Dios nos va revelando. Dentro de esto también recordar que la fe cristiana es una fe relacional. No es una fe de abstractos, sino una fe que se relaciona con alguien, con el absoluto, con el misterio, con Dios Padre y Madre. Y en este sentido, la oración es ese lugar privilegiado de encuentro. ¿Qué significa esto? Que Dios es Dios. O sea, Él es el protagonista de la oración, Él es el autor y dador de la fe. Y esto es importante tenerlo presente para tener la tranquilidad, por decirlo de algún modo, que nosotros no controlamos la oración, sino que es Dios. Nuestra parte o de nuestra parte es una pasividad activa, ¿no? Pasividad por esto, Dios es el protagonista, y actividad porque nosotros también ponemos todas estas mediaciones, estas adiciones que permitan este encuentro con la divinidad. Lo segundo es que Dios se comunica. Dios se comunica por la palabra, por la escritura y por la historia, los acontecimientos, lo que va sucediendo. Y Dios se me comunica a mí. Se me comunica a mí con estas tres características que ponía de primero, ¿no? Desde mi psicología, de mi historia, de mi propia espiritualidad. Por otro lado, también yo me comunico a través de las palabras, movimientos, gestos. O sea, es importante esto tenerlo presente porque de cierto modo esto se vuelve materia también durante el examen. Lo dejo ahí, solo como una pequeña provocación. Y el tercer punto de que la oración sea ese lugar privilegiado de encuentro es que nos volvemos embajada. Es decir, Dios se nos va a comunicar y nos va a comunicar una cosa, ¿no? El dinamismo de su deseo, que es que el hombre, la mujer, sea pleno, parafraseando un poco a Irineo de Lyon, que entran en diálogo con nuestros propios y más hondos deseos. En este sentido, antes de entrar a la materia del coloquio, el ser embajada significa que este lugar de encuentro va a ser de nosotros una mediación del plan de Dios que tiene tanto para mí como para la comunidad. Porque dentro de esta relación de fe que establecemos con el Señor, es una relación no individualista, sino una relación que se entiende desde la comunidad en la que estoy. Este lugar de encuentro va a ser imprevisible, en el que estaremos dispuestos y en el que dejaremos a Dios ser Dios. Muy bien. Teniendo estos recordatorios y la que ya ustedes han venido trabajando, ¿no? Lo de la petición, las adiciones, la meditación y la contemplación, San Ignacio propone que las oraciones, sobre todo aquellas más fuertes o incluso donde no se ha sentido nada, se haga un coloquio. El coloquio San Ignacio lo define así, ¿no? Se hace propiamente hablando como un amigo habla a otro, o un siervo a su señor, unas veces pidiendo alguna gracia, otras culpándose por algo que se ha hecho mal, otras comunicando sus cosas y deseando consejo en ellas. Y al final, decir un Padre Nuestro. Casualmente ayer que preparaba o terminé esta charla con los últimos detalles, eh, tal vez los nicaragüenses me entenderán un poco más, ¿no? En las fiestas patronales de Managua, la noche que antecede a la procesión central se le denomina la noche del coloquio. Ahora se hace una especie de elección de reinado y una vigilia de oración dentro de la iglesia. Pero cuando esta tradición nació, se trataba de que las personas llegaban a donde estaba la imagen del santo y se ponían tal cual a hablar, a dialogar entre ellos, a tomar alguna bebida y estar dialogando. De repente uno que otro bailaba, ¿no?
Y esa imagen se me hizo hermosa porque yo creo que eso es un poco lo que pretende San Ignacio con el coloquio, ¿no? Esa familiaridad con la divinidad. Les decía al inicio que Dios es el protagonista, es el autor y dador de la fe. Pero en el coloquio vamos a decir que asumimos, por así, algo de protagonismo, ¿no? Nosotros nos movemos al final de la oración y damos aquello, desbordamos aquello con y ante el Señor, lo que se ha suscitado, ¿no? Eh, Cuando uno se acerca a la Biblia y ve la historia de Ana, la, la mamá de Samuel, en el Antiguo Testamento, aparece de que Ana se metió a la tienda donde estaba el arca y el sacerdote la quería sacar porque pensaba que estaba borracha, a lo que Ana respondió que no estaba borracha, sino que estaba derramando su alma ante el Señor. Y eso es precisamente el coloquio. Decirle al Señor qué frutos, qué peticiones, qué agradecimientos, qué preocupaciones se han suscitado en este momento de encuentro. Es poner delante de Él una vez más y con mayor fuerza el corazón. Y es también dejar que Dios haga de nosotros, o sea, encarnar esa palabra, eso que se dio en la oración, incluso tal vez lo que no se dio, encarnarlo, comunicarlo, haciendo eco y respondiendo. Por eso es la insistencia de San Ignacio de la familiaridad, ¿no? Como un amigo habla con otro amigo. Cuando estamos encarnando la palabra, estamos intentando poner en la palestra lo que puedo y lo que no puedo expresar. ¿A qué me refiero? A lo mejor un coloquio podrá ser derramar lágrimas al final de la oración, soltarse en llanto y estar delante del Señor llorando. En otras, un coloquio va a ser decir gracias. O sea, ¿qué puedo expresar y qué no? Y en el qué no también nos da una materia importante que al momento del examen de la oración voy a detenerme un poco más, ¿no? Y es reconocer que él sigue siendo el protagonista. O sea, coloquio no significa monólogo, significa diálogo. O sea, a la par que yo me estoy dando, desbordando, reconozco y me abro a que el Señor siga donándose en este momento de oración, o siga, si a lo mejor la oración fue seca, no hubo mayor cosa, o hubo muy poco, de repente en el coloquio el Señor me da aquello que pedía, ¿no? Aquella petición que al inicio le ponía. Terminando el coloquio, se recomienda realizar alguna oración de devoción. Usualmente durante los ejercicios, el, el que acompaña los ejercicios propone alguna oración específica, que va de un Ave María o un Padre Nuestro, ¿no? Y ya se termina la oración con la liturgia personal que cada uno tenga, ¿no? Ya sea persignándose, haciendo un gesto, levantándose. El coloquio, en buena teoría, no debería exceder el tiempo de oración, ¿no? Por eso es que se va haciendo hacia el final. O sea, la fuerza del coloquio está en el eco que yo puedo dar. Terminada mi oración, me dispongo a hacer el examen, a recoger. Que en palabras de San Ignacio es, después de acabado el ejercicio, por espacio de un cuarto de hora, sentado paseándome, mirando cómo me ha ido en la contemplación o meditación, y si mal, miraré la causa de donde procede, y al descubrirla me arrepentiré para enmendarme en adelante. Y si bien, daré gracias a Dios nuestro Señor y haré otra vez de la misma manera. Primero, antes de ir desentrañando esto que San Ignacio nos está proponiendo,
por espacio de un cuarto de hora. O sea, no se trata de llenarlo el cuarto de hora o que sea solo 5 minutos. Aquí lo que San Ignacio quiere no es que el examen se vuelva una oración más, sino que sea como este cachito de la oración que me permita recoger aquellos frutos, aquellos momentos que se acaban de suscitar, ¿no? Por eso es que San Ignacio pone tal cual el cuarto de hora. Pero ¿qué es el examen? Primero es un ejercicio de discernimiento. Ya pronto van a tener un taller donde se les va a explicar un poco más de qué va esto del discernimiento, ¿no? En términos generales les puedo decir de que es reconocer por dónde nos quiere llevar Dios para dejarlo ser Él, para dejarnos llevar, para colaborarle o al menos para no estorbarle, ¿no? O sea, aquello que decía al inicio, de dejar a Dios ser Dios. Por eso el examen se vuelve una pieza fundamental dentro del dinamismo de los ejercicios, porque es el polo a tierra, ¿no? Es historizar, es encarnar aún más aquello que durante la oración el Señor me ha querido dar, ¿no? Es un momento de ver cómo me ha ido. ¿A qué me refiero con esto? Si consolado, si desolado, si tiempo tranquilo. Estos son términos que dentro de la espiritualidad ignaciana hacen referencia a estados espirituales, ¿no? La consolación, en palabras de San Ignacio, es todo aumento de fe, esperanza y caridad. Es aquello que te desborda, donde sientes la plenitud del Señor y estás en paz contigo mismo, con tu comunidad y con el Creador, ¿no? La desolación sería lo contrario, cuando esta fe, esperanza y caridad van en detrimento. Es como que quisiéramos caminar o estuviéramos caminando en un desierto sin agua, en un calor de Panamá o de Managua, sin agua, ¿no? O sea, sin agua con sed. Esa es la desolación, por así decirlo. Y tiempo tranquilo, que no hubo ni consolación ni no hubo consolación, pero tampoco me siento desolado, estoy en paz. Pero no puedo, no es una paz que me permita decir estoy consolado. No se asusten con estos términos que yo estoy seguro que en el taller de discernimiento los van a ir desentrañando un poco más. Pero durante el examen es importante tenerlo presente. Conviene saber cómo durante esta oración el Señor y yo mismo nos fuimos conduciendo. Si hubo consolaciones, desolaciones, tiempo tranquilo. A lo mejor los que ya tienen tiempo o experiencia en la oración ignaciana podrán experimentar en una oración agitación de espíritus, que sería como estar consolado, desolado, consolado, como que si fuera un terremoto, algo cardíaco. Y los que apenas van iniciando probablemente van a sentir más consolaciones, más desolaciones, pero en términos más lineales, por decirlo de algún modo. Eso solo como advertencias. Finalmente, el examen es un espacio de confrontación. Se trae a la memoria la gracia que se ha pedido y se confronta qué se recibió, cómo se recibió, qué frutos en términos ignacianos hubieron o no los hubo, por qué. Son algunas preguntas que pueden ayudar para el examen. El examen también es lugar de acogida. San Ignacio bien dice que si me ha ido bien, daré gracias a Dios nuestro Señor. Acogida de las mociones, de las invitaciones. ¿A dónde me está invitando el Señor? ¿Qué me está invitando? O sea, esto es distinto al fruto, ¿no? El fruto es cuando se pidió, por ejemplo, en una oración la confirmación de un estado de vida y se me confirmó tal cual, valga la redundancia. Ese sería el fruto. Y las invitaciones de ese fruto sería, pues, no sé, acudir a un lugar donde se pueda concretar este fruto. En mi caso,
fue la vida religiosa. Entonces las invitaciones fue ir o estar presente en los encuentros vocacionales, llevar el proceso y cuestiones de este tipo. Más o menos esa sería la diferencia entre fruto y emociones que se acogen. Y el segundo es lugar de rechazo. Se rechazan las tretas. ¿De dónde vinieron las trampas? ¿Cuáles fueron, no? Las trampas, incluso cómo las acogí. Si estas trampas o estas tretas las rechacé de inmediato o me sedujeron, ¿no? Ver cómo el mal estuvo también presente en la oración. Cómo el mal espíritu estaba también ahí haciendo su obra, por decirlo de algún modo. Se me vino ahorita a la mente la parábola, ¿no? Del trigo y la cizaña. O sea, para eso sirve el tiempo del examen, ¿no? Para ir viendo qué pudo haber sido trigo y qué pudo haber sido cizaña. Algunos aspectos prácticos espirituales del examen. Es, volviendo a la primera parte, ¿no? Es ir desentrañando cómo Dios es Dios conmigo. ¿A qué me refiero? ¿Cómo Dios se me comunica? ¿Cuál es su lenguaje? A algunos de repente Dios se le va a comunicar más por medio de la escritura, a otros de repente se les va a comunicar más por medio de los iconos ortodoxos, no sé, o sea, es ir desentrañando cómo Dios es Dios conmigo y es irlo desentrañando por esta individualidad que apuntaba también, ¿no? De esta psicología, esta historia y esta espiritualidad que cada uno va desarrollando. Y al ir desentrañando cómo Dios es Dios conmigo, es ir confiando y dejándolo actuar, ¿no? Que sane nuestra vida, que potencie aquellas capacidades, ese manantial que tenemos, cómo Dios, a partir de esta situación concreta que estoy viviendo, me está invitando al compromiso. Es este modo de ir discurriendo en la voluntad de vida, de plenitud que Dios tiene para mí. Es importante historizarlo. Me refiero que el examen se ha de hacer por escrito. Conviene tener en el cuaderno de las oraciones, ir haciendo, dejando un espacio del examen, incluso con fecha, porque esto nos permite plasmar nuestro proceso de vida, nuestro proceso espiritual, cómo Dios se va haciendo carne conmigo y cómo yo le voy permitiendo hacerse carne en mi vida. Este tercer punto ya es más de tiro experiencial, al menos en mi vida, en mi propia vida espiritual he descubierto que es en espiral, que el Señor me va llevando de un modo de que volvemos a algunos aspectos que ya había orado, pero con una nueva hondura, con una nueva novedad. Puede ser que a ustedes les pase o no, pero se los dejo como algo que puede pasar, ¿no? O que al menos a mí me ha sucedido. Y finalmente, es una brújula para nuestra vida cotidiana. A partir del examen, por esto de los frutos, de las invitaciones, de las trampas del espíritu, puedo irme conduciendo y marcando pautas para hacer vida aquello que en la oración se me ha dado. Por eso también conviene historizarlo, ¿no? Porque de veras es muy rico cuando uno vuelve a releer sus exámenes y se va dando cuenta cómo Dios, al igual que a San Ignacio, lo ha venido llevando de la mano y le ha venido dando la vida, donándola. Finalmente, algunas advertencias, ¿no? No el mucho saber arte y satisface el alma, sino el gustar, el sentir y gustar las cosas internamente. La oración ignaciana es sentir. Aún en el examen, aunque haya un poco más de racionalidad, por esto que lo escribimos, se trata de sentir y gustar al Creador y sentirme y gustarme a mí mismo, ¿no? El examen tampoco, dentro de este sentir, no se trata de juzgarme. No sé, yo no voy a poner en el examen,
¿Fue buena oración? ¿Fue mala oración? Sino se trata de, pues, recorrerla, recordarla, volverla a pasar por el corazón. Tampoco en esta parte del no el mucho saber arte y satisface el alma, no nos distraigamos en la oración, en estarnos vigilando, ¿no? Como en el estar excesivamente pendientes de que esto que me está sucediendo ahorita, esta invitación, que no se me vaya a olvidar, porque si no, no la voy a anotar en el examen. No, confiemos en que el Señor nos va a recordar de algún modo esa invitación o ese fruto que se me está dando. ¿Por qué? Porque si me vuelvo un vigilante de mi oración, puedo estarle dando cabida al mal espíritu y puedo estar cortando ese dinamismo de encuentro entre creador y criatura, ¿no? Acordémonos de esta pasividad activa o actividad pasiva, ¿no? La frase, otra de las frases magistrales de San Ignacio, ¿no? Hacer todo como si dependiera de mí, sabiendo que todo depende de Dios. Lo que pasó, lo que sentí, lo pongo en el examen y doy gracias a Dios. Doy gracias a Dios por este encuentro y aunque en el encuentro haya sido seco, doy gracias a Él. Porque la oración es como esa vela. Esa vela, aquí de hecho tengo una, que se está moviendo, ¿no? Es esta vela que se va consumiendo y se está moviendo. Nunca es estática o muy pocas veces es estática. A veces va, a veces viene. Y esa es la vida de oración, esa es la vida espiritual. Y en el examen nos hacemos conscientes de algún modo de esos movimientos que esa vela ha tenido en nosotros. ¿A dónde me está llevando el espíritu? Pues eso sería un poco la materia de la ponencia de ahorita. No sé si fui muy rápido. No, yo creo que con el tiempo estamos muy bien. Voy a... Cada quien puede hacer su propio esquema de examen de oración. Ahorita les he puesto en el chat un vínculo donde yo hago una propuesta, ¿no? De algunas preguntas que pueden iluminar durante mi examen personal de la oración. No sé si me confirman de que se puede descargar, por favor. Fíjate, Mariano, que en mi caso estoy abriendo el vínculo y me aparece que debo de iniciar sesión para poder verlo. Me pide un correo electrónico. No sé si a los demás también está pasando lo mismo. Buenas noches. En mi caso igual. Me pidió un Ok, usuario. lo que voy a hacer, tal vez Julio nos ayude en eso al final o mañana, enviárselos por correos a todos, ¿va? Ok, perfecto. Eh, Ahorita vamos a tener una especie de práctica de la oración. Vamos a tratar de que no sea mayor a 15 minutos. Eh, Vamos a recordar, como decía, volver a pasar por el corazón. Esa oración que más les haya dado en su sentir o la que menos les haya dado en su sentir. Y vamos a hablar con el Señor de qué es lo que pasó en esa oración, como una especie de coloquio con Él. En esta oración me pasó esto, sentí esto, o si quieren estar callados, pero diciéndole al Señor, aquí estoy. Tratemos de dedicarle unos 7, 8 minutos a eso. Y luego los otros 7 minutos, por cuestiones de tiempo, porque creo que tenemos hasta las 7, no nos podremos extender. Pero el resto del tiempo hacer un pequeño examen. En el examen, pedir la gracia de ser agradecidos y vamos a hacernos 5 preguntas, 4 preguntas, perdón.
cómo me ha ido, en eso de cómo me ha ido en esa oración y en este momentito, me refiero a si estuve consolado, si estuve desolado, si fue un tiempo tranquilo. La segunda, ¿qué frutos me regaló el Señor durante este tiempo? Ya sea la primera vez que hice la oración o ahorita que la recordé. ¿Cuáles fueron sus luces, sus invitaciones, sus empujes, que era lo que le decía las mociones, para acogerlas, ¿no? Y la cuarta pregunta sería, ¿cuáles fueron las trampas? ¿Por dónde estuvo actuando el mal espíritu? Entonces, vamos a tratar de hacer un momento de oración, unos 20 minutos. Primero nos hacemos conscientes de dónde estamos, de cómo estoy. Si me ayuda la respiración, como un ejercicio de relajamiento, lo hago. Si me ayuda a mover suavemente mi cuerpo, con alguna tensión también lo hago. Y me hago consciente de cómo estoy ahorita. Y siendo conscientes, conectando con nuestro sentir, con nuestro estar, entramos en la presencia de nuestro Creador en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y escuchamos la oración. Oramos con este video, con este canto, nuestra oración preparatoria.
Y ante esa gracia, ante tu presencia, Señor, cada quien recorre su oración, la recuerda, la vuelve a pasar por el corazón. ¿Qué pasó ahí en mi oración? Si fue una oración en la que sentí mucho, le pongo nombre a ese sentimiento delante del Señor, sin juzgarme. Le pongo nombre. Y si fue una oración en la que no sentí mucho, pues veo qué pasó, cómo estaba. A lo mejor sí sentí, pero estaba un poco distraído. Y hablo con el Señor, como un amigo habla con otro amigo. Me permito abrir mi corazón y derramarlo delante del Señor.
Y en este coloquio también dejo que el Señor quiera hablar. O veo sus reacciones, sus ojos. ¿Cómo está reaccionando el Señor frente a lo que yo le estoy diciendo en este momento de intimidad? Y voy terminando este coloquio agradeciendo, despidiéndome. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Que tu presencia, Señor, nos acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y ahora, lo que ha sucedido en este momento, hago mi pequeño examen, mi pequeño ejercicio de discernimiento. Y en esta actitud de oración que traemos, te pedimos, Señor, tu gracia, tu espíritu, para que nos ayude a descubrir lo que nos has querido regalar, las cosas a las que nos has invitado y también descubrir aquellas trampas que me ha puesto el mal espíritu. Amén. Y con el corazón agradecido, voy llenando las preguntas que les planteé al inicio del ejercicio. No se trata de hacer un examen ni de juzgarme. Lo recorro con el corazón agradecido, que haya sido de mucho provecho o de poco sentir. Estuve con el Señor durante este momento.
Vamos afinando los últimos detalles. Claro está que el ejercicio, quien desea hacerlo puede continuarlo, pero vamos afinando los últimos detalles de este examen. Recuerde que no estoy corriendo, estoy sintiendo lo que se me dio en la oración, lo que no se me dio, las trampas también las estoy sintiendo, pero las estoy historizando a la vez que las siento. Y vamos poniendo los puntos con el corazón agradecido. Voy terminando con el corazón agradecido, dando gracias al Señor por posibilitarme este encuentro, este momento. Muy bien. Damos gracias al Señor y que todo cuanto hagamos sea para mayor gloria de Él y por tanto plenitud de nuestras vidas, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queda abierto el micrófono para reacciones, preguntas, comentarios que tengan. Mariano, yo quería saber si nos podías repetir las preguntas con las que vamos a hacer la parte del examen. Sí, se las puedo repetir y también están en el documento que, perdonen que no les pude enviar. Es cómo me ha ido, qué frutos me regaló el Señor durante este tiempo, cuáles fueron sus luces, invitaciones, sus empujes, y cuáles fueron las trampas durante la oración. Ok, gracias. Un gusto. ¿Alguien más? ¿Alguna reacción? Hola, buenas noches, René y Buenas. equipo. Les saluda Melvin Moreno. Hola. Hola, hola. Sí, te escucho. Les saluda Melvin Moreno de la comunidad de Palmas de San Salvador, El Salvador. Quisiera Ajá. un poco sobre las impresiones luego de hacer el ejercicio, y lo hacía con un poco de temor porque estamos en casa con nuestra bebé, está viendo sus muñequitos y es como, wow, cómo dejar que también ese ruido no querer evadirlo, sino hacerlo parte nuestro, como un reto grandísimo. Y antes de iniciar el ejercicio, me hacía recordar una frase que nos decía en una ocasión, en un encuentro de jóvenes, una religiosa franciscana decía:
Hombre, yo cuando estoy haciendo mis oraciones, de repente me toca hacerlo bajo reggaetón o perreo. Y lo que digo es no quiero evadir ese ruido, sino dejo que entre, porque si no entre más quiero que va, no me deja concentrarme. Y fue interesante porque trataba, era como dejar que entre en mí para, Sí. para poder ser consciente de lo que quiero. Y en ese sentido, quiero decir que me ha ido de una manera muy esperanzadora y me da la oportunidad de recoger el regalo de reconocer que Dios está en todo y en todos, como lo dice San Ignacio, y está en estos momentos que de repente queremos evadir, en estos momentos que yo personalmente quiero evadir o quiero como dejar a un lado para que me hagan sentir de otra manera. Sin embargo, son parte mía. Entonces, digo, qué cosa más hermosa eso. Me da la oportunidad de reconocerlo y de poder, una vez más, darme cuenta de eh, que eso, pues, que Dios está en todo y en todos y es dejarlo ser. Y lo otro es como, pensaba mucho como en cuáles son estos empujes que, que puedo reconocer por medio de la oración y, y era como reconocer mucho la imagen de Monseñor Romero como un empuje también hacia el ser coherente con quien quiero ser y con lo que quiero hacer, sobre todo porque trabajo en educación y tengo un compromiso enorme, ¿verdad? Un compromiso enorme por ejercer responsabilidad, pero también por generar conciencia crítica y en ese sentido de generar niñez y adolescencia que también sea consciente de las decisiones que toma. Entonces, me siento como libre en ese sentido y reconozco que no he tenido trampas en este espacio, sino al contrario, libertad para poder dejarme sentir y pensar. Entonces, gracias por darme la oportunidad de compartir. Ok, muchas gracias a ti, Melvin, por lo que nos has compartido. Bendito sea Dios, ¿no? Que se van dando estos empujes, estas cosas. Y a mí se me venía a la mente dos cosas. La primera, ciertamente, el intentar evadir o estar pendiente, cuidado del mal espíritu, que yo creo que eso apuntaba a la religiosa que nos comentabas, ¿no? Cuidado del mal espíritu más bien usa esa necesidad de que la oración sea perfecta, en total silencio. Claro, sería lo ideal, pero entre lo ideal y lo real, ahorita contamos con lo real, ¿no? Pues no, o sea, permitirnos incorporar todo eso en la oración, ¿no? Y lo segundo, algo que se me venía a la mente ahorita que con lo que nos decías, algo que es que Dios es Dios, ¿no? Y con eso olvidé decirles o recordarles que en este sentido Dios se revela cuando quiere, como quiere. O sea, nosotros nos disponemos y estamos dispuestos a recibir su gracia y para eso hacemos momentos de oración, pero Él va a decidir cómo, cuándo y dónde lo va a hacer. Puede ser que no se me haya dado un fruto en esta oración, pero se me dé durante el día o se me dé en otra oración, ¿no? Entonces, conforme uno va avanzando en la vida espiritual, va discerniendo y descubriendo este modo preciso de Dios en que actúa. Y tercero, eh, el examen de la oración es la materia para los que vayan a hacer ejercicios que se comparte con el acompañante, ¿no? Ahí están los puntos que se van cotejando con el acompañante y el acompañante sirve como testigo del paso de Dios en la vida de cada uno de nosotros y nos va dando luces, ¿no? Sobre todo en las tretas, ¿no? A lo mejor nos va a dar una recomendación o incluso alguna invitación va a decir, ¿sabes qué? ¿Por qué no le sigues rascando a esa invitación? Entonces, este tercer punto, disculpen que olvidé decirlo durante la ponencia, es importante, ¿no?
El examen de oración nos da la materia, el contenido para cotejarlo con el acompañante de los ejercicios o el acompañante de la vida espiritual de uno. Nelly ha pedido la palabra. Ah, ok, sí. Creo que no está. Sí, bueno, igual también si alguien desea preguntar algo, adelante. Doña Adriana, adelante. Doña Adri. Ah, pero a ver, primero con Doña Adri, estoy viendo en el chat, tal vez podría ser lo que acaba de hacer el grupo Calvini, ¿no? Ah, ok, ya. Ahora, me pongo en contacto con usted. Volviendo a lo que Katherine nos está preguntando, ¿no? Ella pregunta que cómo es eso de las luces, los empujes en la pregunta 3. Las luces, los empujes es lo que en la ponencia yo decía como las invitaciones, ¿no? Cuando en la ponencia hablaba de la acogida. Es decir, eh, el Señor o la vida espiritual, el Señor en nuestra vida espiritual nos va invitando, nos va dando pequeñas cosas que nos van empujando hacia aquello que estamos pidiendo. Un poco el ejemplo que ponía, ¿no? Antes de ser un fruto, la vocación fue una invitación, ¿no? Es decir, Dios me invitaba a algo en específico. O Dios los puede estar invitando, empujando a una reforma de vida. Y eso a lo mejor no es un fruto ahorita, pero es una invitación, un empuje. Son pequeñas cosas que uno va viendo en la oración, que uno va sintiendo, el Señor algo aquí me quiere decir. Me está llevando hacia un lugar. No sé a dónde, a lo mejor ahorita. O puntualmente sé que ahorita me está invitando a, no sé, a ser más asiduo en la oración o a seguir profundizando en este acontecimiento que traje en la oración. Pero algo me está empujando, por ahí voy en el camino, en este sendero. No sé si con eso respondo, Katherine, o... Sí, gracias. Gracias. Ah, va. Ok, doña Adri, entonces, si me deja su correo y ya nos ponemos de acuerdo para hablar más en corto. ¿Alguien más tiene? Gracias, doña Adri. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Sí, perdón, quería ahí comentar, ¿verdad? Ahí un poco lo que me resonaba de, de como un amigo, ¿sí? Y ponía esta imagen donde estás conversando con Jesús en la banca Ajá. y eso, digámoslo, tal vez, y lo relaciono quizás con mi vida, ¿verdad? Desde muy joven yo pertenecía a la Cruzada Eucarística, que es algo que se llama Movimiento Eucarístico Juvenil el día de hoy. Y es algo que siempre nos decía, ¿verdad? O sea, tú háblale como un amigo, ¿verdad? Tú siéntelo. Pero digámoslo hoy, ahorita que ya estamos, digámoslo, cerrando el taller con los pasos, completando los pasos, y pues me queda mucho más claro, digámoslo, gracias a esta estructura que San Ignacio, pues,
lo hace, ¿no? Y la cual ustedes nos están enseñando. Así que en verdad eso me toca mucho, como un amigo a un amigo, Jesús, ¿verdad? Incluso el poder hablarle abiertamente, el poder pues contarle cómo me siento, aunque me reconozca así como pecador también, ¿verdad? Pero él siempre demuestra su amor, su gracia, ¿verdad? Y siempre está dispuesto a escucharnos. En verdad, quería comentar eso, sí, que esa frase de como un amigo, es lo que yo me llevo, digamos así, del coloquio, de nadie, toda esa parte del cierre prácticamente de la oración, ¿verdad? Y el examen también, digámoslo, poder encontrarnos y vernos, reconocernos, ¿verdad? Sobre lo que aprendimos de ese coloquio, de esa amistad. Y me imagino que con el paso del tiempo, o en la medida que conversamos más con Jesús, también así nos vamos abriendo. Quizá al inicio nos cuesta, pero poco a poco vamos siendo quienes somos, ¿verdad? Y Él nos conoce, pues, pero también nosotros nos damos cuenta al final y nos conocemos a nosotros mismos. Eso quería comentar, René. Muchas gracias, Neri. Eh, Se me venían a la mente varias cosas. La primera me recordaba del santo cura de Ars, que él decía frente a la custodia, frente al Santísimo expuesto, que que Jesús lo miraba y él miraba a Jesús. Y esa es la gracia del coloquio, ¿no? Concuerdo totalmente contigo en esto de ir dialogando para entrar en esa intimidad con el Señor Jesús, en esa intimidad que nos permite ser como somos y aun cuando no podamos expresarlo en el coloquio. En el Antiguo Testamento dicen de que a Samuel Dios le dijo, ¿no? De que desde la primera vez que intentó hablarle, Dios ya lo había escuchado. Entonces, Dios está ahí, está presente. Y va a estar presente para acoger nuestra vida como sea, ¿no? Uno de mis maestros espirituales, Alejandro von Reschnitz, él insistía mucho, o él insiste mucho en que no hay nada que hagamos o dejemos de hacer que aumente o disminuya el amor que Dios nos tiene. Dios nos ama incondicionalmente. No importa lo que hayamos hecho, lo que estemos haciendo, lo que nos haya faltado por hacer, Dios nos ama. Y esa frase, tengámosla presente en el corazón, en el coloquio. Aun cuando de repente en el coloquio sienta la necesidad de expresarle algo al Señor Jesús, tal vez con temor, con vergüenza. Y no digo miedo porque el miedo es mal consejero y frente a Dios el miedo no se los recomiendo. En general, el miedo mata el amor y Dios es esencialmente el amor. Entonces, frente al coloquio tengamos eso, no importa. No importa lo que le vaya a decir ahorita al Señor o lo que me haya faltado decir, pero uno, sé que Él me está escuchando y dos, me está acogiendo por puro amor y misericordia. Muchas gracias, Neri. Bueno, yo creo que estamos sobre la hora, así que mientras van encendiendo sus cámaras para la foto, yo tengo varios avisos que darles. Por eso les digo que mientras estoy compartiendo los avisos puedan ir encendiendo sus cámaras. Bueno, el primer aviso, chicas y chicos, es que como parte del taller, nosotros hemos habilitado para esta semana 2 espacios de oraciones guiadas. Uno se va a realizar el martes 16 y el segundo se va a realizar el jueves 18 a las 7 de la noche, hora Centroamérica, 8 para la gente de Panamá. Estas oraciones guiadas tienen un propósito muy importante y es el de poder, ahora que comprendemos, ¿verdad?, toda la estructura de la oración ignaciana, poder tener 2 encuentros de oración de manera guiada como grupo, pero al mismo tiempo nos van a permitir poder ver cómo ya toda esta estructura no es una cuestión esquemática, sino que es una cuestión que simplemente en la oración y con el Señor ya fluye, ¿verdad? Y como nos decía Mariano, el objetivo del Señor es que nosotros nos vayamos poco a poco familiarizando más con la divinidad.
Y ahí en este sentido, cada uno ahí poco a poco va a ir descubriendo también su propia liturgia. Se recuerdan que Sándor nos decía que él va a la oración con una taza de café. Doña Adriana nos decía que ella cuando va a ejercicios en el centro Arrupe ya tiene su cueva, es decir, su lugar de oración. Ella sabe dónde que se encuentra con el Señor. Entonces es importante, ¿no?, que podamos asistir a las oraciones guiadas que nos van a ayudar a comprender mejor ya toda esta estructura y a ponerla en práctica, ¿verdad? Previamente yo les voy a mandar vía correo algunas indicaciones sobre algunas cositas que podríamos tener a mano para estas oraciones guiadas. Ese es el primer aviso. El segundo, bueno, y estos van a tener una duración de 40 minutos. Vamos a orar 30 minutos y luego los 10 minutos restantes vamos a hacer el examen de la oración, ¿va? Para ver cómo nos ha ido. La lectura de la semana van a ser las páginas 17, 18 y 19 del libro de Betty. Y también con el padre Chepe hemos establecido una fecha límite para la inscripción a los ejercicios espirituales. La fecha límite en la que yo le pediría a los coordinadores que nos pasen ya la lista de todos los grupos va a ser el sábado 27 de febrero. Es la fecha límite para conocer con quienes contamos para la experiencia. Yo igual también en el correo de mañana les voy a compartir mayores detalles. Así que le vamos a pedir a Diego, de la Red Mundial de Oración del Papa, que si nos ayuda ahí con la foto. Mientras, pues los que todavía no han encendido sus cámaras se animan, ¿verdad? Igual, en relación a la inscripción, yo les pediría que, Alexandra, adelante. Sí, un compañerito nuestro, Juan Mate, preguntó que si las oraciones guiadas de esta semana se van a grabar y se van a compartir. Fíjense que lo voy a discernir. Mentira, voy a hablar con Mariela. Voy a hablar con Mariela a ver si podríamos grabarlas. Oye, se está prendiendo el cuarto de René. Mucho humo. Julio, creo que sería bastante conveniente que menciones que estas oraciones ya son abiertas para todas las comunidades, no solo para los que estamos en taller. Excelente, Mariela, ya lo dijiste. La oración es abierta a todos los que quieran estar, incluso los que no han estado en el taller, ¿verdad? Porque como ya conocemos la estructura, a ustedes se les va a facilitar. Pero igual también, si hay alguien que tiene el interés de estar en la oración, bienvenido y bienvenida. Mariano, ¿vos ibas a preguntar algo? No, vi tu mano levantada. Antonio de la Cruz, adelante. Hola Julio, buenas noches. Con una pequeña consulta. ¿Estas oraciones guiadas van a ser requisito también para los ejercicios o van a ser como solo una guía aparte?